Un libro que tuve que analizar en el seminario este semestre fue El verdadero pensamiento de Pablo, ensayo sobre la teología paulina. Ese es el título del libro. El autor es N.T. Wright, Nicholas Thomas Wright. Entonces, el libro en cuestión, El verdadero pensamiento de Pablo, ensayo sobre la teología paulina, de editorial CLIE, España. Usé la versión Kindle. En la versión Kindle tú puedes encontrar este libro en $7. El resumen comienzo escribiendo diciendo que el rol que desempeñó el apóstol Pablo en los albores del cristianismo ha sido debatido y cuestionado por diversidad de eruditos en el mundo de la historiografía. Es para mí una palabra difícil decirla. Y por supuesto el mundo de la teología y a través de los siglos. Esto especialmente en la centuria pasada. Incluso las conclusiones de algunos de estos eruditos fueron que Pablo habría sido el verdadero originador del cristianismo del primer siglo. La discusión historiográfica acerca del protagonismo de Pablo en la fundación de la Iglesia recobró fuerza con la publicación de varias obras relativas al tema durante el siglo XX. En este escenario, que la presente obra de N.T. Wright sale a la luz para contrarrestar las falacias argumentativas que dan por sentado que Pablo hubiera sido el fundador del cristianismo y no Jesús. Las preguntas que buscan ser contestadas en este libro, El verdadero pensamiento de Pablo, tienen que ver con lo siguiente. ¿Quién era Pablo? ¿Cuál era su trasfondo cultural y religioso? ¿Quién era antes de llegar a ser Pablo? ¿Cómo influyeron sus creencias previas provenientes del judaísmo y cómo éstas fueron redefinidas al encontrarse con el Cristo resucitado? ¿Cuál es el tema central de su mensaje? ¿El mensaje de Pablo era eminentemente judío o era griego? ¿Cuál fue el real aporte de Pablo al origen del cristianismo? Tom Wright busca contestar las preguntas anteriores y lo hace de manera concisa, pero efectiva. Explica a través de las páginas del verdadero pensamiento de Pablo cuáles son o cuáles fueron las verdaderas contribuciones de Pablo en el origen del cristianismo. Por supuesto que el análisis que realiza el autor de la aportación que hizo el apóstol al cristianismo naciente va aparejada de una brillante introducción a los tópicos centrales de las enseñanzas de Pablo. El Evangelio, el Cristo victorioso, la justicia de Dios, la justificación, las implicancias para la nación judía, para los gentiles, para el mundo y la creación entera. Todos ellos son temas muy interesantes y tremendamente relevantes, especialmente por sus implicaciones para los cristianos de principios del siglo XXI. Wright, a través de las páginas del libro El verdadero pensamiento de Pablo, hace una seria confrontación a las posturas teológicas tradicionales, partiendo de una base común a lo que se entiende como evangelio, es decir, la muerte y la resurrección de Jesús el Cristo, deriva hacia una explicación que marca un punto divergente en la postura reformada tradicional de lo que se entiende como justificación. En este punto el autor destaca que el judaísmo, si es que se pudiera hablar de un solo tipo de judaísmo, ya que habrían existido varios de ellos en la época de Pablo, indicaba que las señales que mostraban que una persona pertenecía al pueblo del pacto era el hecho que guardaban la ley de Moisés. Aquí es esencial entender en Wright la definición que da acerca de la justicia de Dios como fidelidad al pacto. Por otra parte, el autor enfatiza que lo único necesario para pertenecer al pueblo del pacto es la fe en el Evangelio, es decir, fe en aquel que murió y resucitó conforme a las Escrituras, Jesús el Cristo. De tal manera, Wright define justificación como formar parte del pueblo del pacto.
Es así como todo aquel que cree que Jesús es el Cristo que murió y resucitó conforme a las Escrituras, formaría parte del pueblo del pacto, es decir, sería justificado. De igual forma, a través de todo el libro, el autor va construyendo una crítica bien fundamentada en contra de autores y escritores que comparten los argumentos de Wilson. Wright muestra con toda claridad que no hay posibilidad alguna que permita decir que Pablo fuera el verdadero fundador del cristianismo. Aquí comienza mi segunda parte del trabajo respecto al libro El verdadero pensamiento de Pablo, un análisis crítico. En su libro El verdadero pensamiento de Pablo, N.T. Wright desafía al lector a replantearse el enfoque tradicional del evangelicalismo protestante en lo relativo a cómo se ha de entender las enseñanzas de Pablo. En dicho texto, Wright hace un llamado a revisar los principios sobre los cuales se ha construido toda la enseñanza de lo que supuestamente era el verdadero pensamiento del apóstol Pablo. El autor no concuerda con las predicaciones tradicionalmente evangélicas que establece que el principal problema que Dios buscaba solucionar con la cruz de Cristo es el orgullo y el pecado humano. Afirma muy atinadamente que aunque el pecado y el orgullo humano, forman parte del mensaje, habría otras categorías más amplias, eso es la página 29, que engloban estas últimas. Wright establece muy acertadamente, como consecuencia de las raíces hebreas de Pablo y del cristianismo, que habría 3 puntos cardinales propios de la teología judía. Esto es la página 36 y 37 del libro, desde los cuales se han de mirar las enseñanzas de Pablo. Y estos 3 puntos cardinales son: hay un solo Dios verdadero, la elección por parte de ese Dios verdadero de Israel como pueblo escogido, y que en un momento de la historia Dios se revelará a sí mismo, vencerá el mal y rescatará a su pueblo. Eso consiste en esto último, el elemento escatológico. La argumentación sobre la cual construye sus planteamientos es considerar a Pablo como un pensador judío, página 27, y al mismo tiempo como un judío que dirige sus críticas internas al propio judaísmo. Pablo jamás se vio a sí mismo como ajeno a la ciudadanía de Israel, es decir, como alguien externo al pueblo del pacto. Escribe como un judío que ha encontrado en Jesús al Mesías prometido a los patriarcas, y como tal proclama que Dios se ha revelado a sí mismo en la persona de su Hijo, Jesús el Cristo, a través de la resurrección por el Espíritu de Santidad. Hay 2 conceptos de tremenda importancia para Wright y que determinaría la comprensión de todas las enseñanzas del apóstol Pablo. Como define el Evangelio, es el principio fundamental. Y el segundo, que va de la mano del primero, es la justicia de Dios. Aunque ambos principios, el Evangelio y la justicia de Dios, están íntimamente relacionados, la confusión que pudiera producirse entre ambos tiene serias consecuencias. Un planteamiento brillante es que los efectos del Evangelio no han de confundirse con el contenido del Evangelio. Eso es la página 144 del libro. El autor defiende adecuadamente que Pablo entendía al Evangelio como el querigma, de la página 96, querigma apostólico. Es decir, la proclamación que dice que Jesús es el Mesías, quien murió y que ha sido proclamado como Hijo de Dios por medio de la resurrección por el Espíritu de Santidad, ante el cual se doblará toda rodilla porque Él es el Señor soberano. Y es en estos hechos, que son parte de una historia verdadera que habría sido proclamada por los labios de Pablo. El apóstol enfatiza que se ha producido un apocalipsis, y dicho apocalipsis revela o manifiesta la justicia de Dios. Wright usa como argumento para definir la justicia de Dios
el entendimiento que los traductores de la Septuaginta, de la 70, tenían acerca de dicha palabra. Esto lo encuentras en la página 105 del libro. Y es por ello que el autor dice que la justicia de Dios es la fidelidad de Dios a sus promesas y particularmente al pacto. Obvia que la palabra sedaká se traduce en 12 ocasiones como eleomosune en el Antiguo Testamento, misericordia, una palabra griega para misericordia, y otras 12 más como aletheia, una palabra griega para fidelidad en la Septuaginta. Habría sido enriquecedor para que a su argumentación hubiera incorporado tal dato, ya que en el Evangelio, es decir, la resurrección de Jesús, el Cristo de entre los muertos, también se revela el amor pactal de Dios. Esto lo encuentras en la página 119 de este libro. En este sentido, Wright escribe brillantemente que la justicia de Dios es su amor en acción, haciendo cargar sobre sí mismo lo que hace sufrir a este mundo. Página 119. Incluso llega a decir que el amor es la fuerza motriz de su justicia. No sería posible entender a la justicia de Dios separada de elementos que son esenciales de la naturaleza de Dios, es decir, su amor, su fidelidad, su palabra. Pero el autor, al definir la justicia de Dios como fidelidad de Dios al pacto o a las promesas dadas a los patriarcas del pueblo de Israel, tiene consecuencias en cómo se ha de definir la palabra justificación. La palabra justicia y la palabra justificación tendrían la misma raíz tanto en español, en griego y en hebreo. Así, si se entiende la justicia de Dios como fidelidad al pacto, implica que quienes son los beneficiarios de dicha fidelidad es el pueblo del pacto, el verdadero pueblo de Dios. La página 100 del libro de Wright. De esta manera, ser justificado es ser hecho parte del pueblo de Dios. Pero ¿cómo se llega a ser parte del pueblo de Dios? La respuesta es simple. Se llega a ser parte del pueblo de Dios, es decir, ser justificado por la fe en el Evangelio, en el Cristo que murió y resucitó, que es Señor sobre todos. De esta forma, Wright se aleja de la comprensión evangélica protestante tradicional, estableciendo nuevas bases paradigmáticas para la comprensión de las enseñanzas del apóstol Pablo. El autor entiende que la revelación de Dios mismo, producida en la resurrección de Cristo de entre los muertos, es el momento culminante en que todo ha sido solucionado. La muerte, el pecado, el mal y el paganismo mismo han sido vencidos en ese acto de Dios en la historia humana. La simpleza con que Wright enfrenta el tema es sencillamente genial. La crucifixión y la resurrección serían los elementos básicos del Evangelio de Pablo. La muerte de Cristo venció al pecado, al morir Cristo sin haber pecado. De esta forma le era imposible a la muerte retener a Cristo, ya que en él no había pecado alguno que le hiciera merecedor de la muerte. Y como era imposible que la muerte le retuviera, Hechos capítulo 2, verso 24, venció a la muerte con el acto de la resurrección. Estando vencido tanto el pecado como la muerte, también fue vencido el que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo mismo, Hebreos 2:14. Según el autor, la resurrección demostraba lo que Pablo creía firmemente que los verdaderos creyentes sostienen, que Cristo era el verdadero Rey. Página 58. El autor identifica a los que han confiado que Jesús es el Cristo, que murió y resucitó conforme a las Escrituras, con el hecho de haber sido incorporados en el pueblo del Mesías. Página 60. Las expresiones usadas por Pablo en Gálatas 3, tales como bautizados en Cristo, de Cristo sean revestidos, uno en Cristo y que son de Cristo, hablarían de esta incorporación al pueblo del pacto en Cristo. De acuerdo a Wright, cuando Pablo anunciaba el Evangelio, lo que hacía era proclamar una victoria o un triunfo que era real, auténtico. Lo más trascendental de todo es que
Al morir Jesús de la manera en que lo hizo, en una cruz, llevó hasta las últimas consecuencias su propia obediencia al Padre. Su muerte implicó que el imperio del pecado y la muerte fueran sustituidos por el reinado de la gracia y de la justicia. Se contempla la belleza y la grandeza de la fidelidad de Dios a sus promesas, que sería la justicia de Dios para Pablo, al llevar a su Hijo a la cruz. Pero esa belleza y grandeza cobra todo el sentido cuando el Hijo es resucitado por el Espíritu Santo. Es el trino Dios revelado en el Evangelio. Como muy bien escribe Wright, el mensaje de Pablo para el mundo pagano es el mensaje del cumplimiento de las promesas hechas a Israel, página 97. Por otra parte, es cuestionable el planteamiento de Wright, que dice relación con que el bautismo cristiano tiene algún papel que jugar en la incorporación para formar parte del pueblo del pacto. Lo encuentra en la página 125, 133, 152 y 153. A riesgo de caer en una crítica injusta, pareciera ser que su trasfondo denominacional lo llevó a interpretar los pasajes en que Pablo habla del bautismo, Romanos 6 en particular, como refiriéndose al rito cristiano del bautismo. Efectivamente, la persona es incorporada en el pueblo o el cuerpo de Cristo por el bautismo, pero quien lleva a cabo ese bautismo que incorpora a la persona al cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Véase 1 Corintios 12:13. Conclusión. Wright en su libro hace un llamado de principios. Define claramente el Evangelio como el acto en el cual Dios interviene directamente en la historia de la humanidad al resucitar a Jesús de entre los muertos y estableciéndolo como Señor y Cristo. Dicho acto marcó el momento escatológico de la historia, el momento cúlmine del apocalipsis de Dios. Dios mismo ha sido revelado en dicho evangelio. Sin embargo, el autor se aleja ostensiblemente de la conceptualización protestante tradicional de la justicia de Dios, que está ligada a la ira de Dios, ya que Wright la define a partir de la comprensión encontrada en la Septuaginta. Es decir, la justicia es entendida como fidelidad de Dios a sus propias promesas, al pacto. Dicha definición tiene consecuencias en cómo es explicada la justificación. Para el autor, ser justificado no es una cuestión soteriológica, sino más bien eclesiológica. ¿Cómo se va a formar parte del pueblo de Dios? Esa es la cuestión de la justificación. La justificación tendría que ver con la justicia de Dios y de cómo dicha justicia de Dios se manifiesta sobre los suyos, sobre su pueblo, como actividad salvadora, no entendida como imputada, sino como aquella justicia que produce salvación y redención en aquellos a quienes Dios llama mi pueblo. Bueno, hasta ahí la lectura del resumen y el análisis del libro de N.T. Wright, El verdadero pensamiento de Pablo.